Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, lamentablemente esta semana se dio a conocer un caso de violencia escolar que llamó mucho la atención desde el punto de vista de la cantidad de personas involucradas en este hecho que ocurrió acá en la comuna de Talcahuano, en el Liceo La Asunción, donde 17 estudiantes de cuarto medio se vieron involucrados y detenidos en una primera instancia a propósito de una pelea también que se vivió en el establecimiento. Algo que por supuesto eleva las alertas respecto a en general lo que se está trabajando respecto a los planes también de convivencia escolar, los protocolos que tienen los establecimientos y por supuesto también cómo van sucediendo estas dinámicas y específicamente en este caso donde además otro de los puntos que llamó bastante la atención fue que hubo docentes lesionados con lesiones menores, pero de todas formas que tuvieron entonces alguna afectación a propósito de esta riña. Para hablar acerca de este tema estamos en contacto con la directora ejecutiva de la Red de Colegios del Arzobispado de Concepción, Luz María Acle, red a la que pertenece el Liceo La Asunción, donde ocurrieron estos hechos. Buenos días, Luz María. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Buenos días. Bueno, Luz María, partamos un poco respecto a las medidas que se han ido tomando. Me imagino que, bueno, claramente es un tema que los tiene que haber tomado por sorpresa lo ocurrido también el día martes y, bueno, obviamente también estar haciendo noticia por esta información tan negativa. Cuéntanos un poco acerca de cómo fueron las primeras reacciones también y que se tomaron en torno también a los protocolos del recinto. Bueno, generalmente, lo que pasó realmente fue una acción muy rápida y eficiente de los docentes y del equipo directivo del colegio. Se contuvo rápidamente, dentro de lo posible, como ustedes pudieron ver en el video, la riña. De ahí se aislaron a esos niños, se abrió el protocolo de convivencia y se activó aula segura. Y cuando hay este tipo de eventos hay que hacer llamado a carabineros y se hizo el llamado a carabineros. Se contactaron a los padres y bueno, y ahí empezó el proceso que está en curso en este minuto, que es el proceso de ir investigando cuáles fueron las razones que motivan y quiénes son realmente todos los involucrados. Luz María, si uno hace un poco de recuerdo, en los establecimientos siempre hay tensiones porque hay mucha gente circulando, quizás no este nivel de situaciones, pero si uno hace el recuerdo de su propia pasada por los establecimientos, siempre hay algún tipo de situación que está reñida quizás con la convivencia. Hoy día la diferencia es que hay teléfonos móviles, siempre hay imágenes. Cuéntenos un poco cómo es el posterior. Ayer desde el Liceo de la Asunción tuvieron una jornada con los apoderados. ¿Cómo han podido ustedes sentir que está el ambiente posterior a esta situación? A ver, yo creo que una de las cosas que hay que valorar es que es un colegio muy grande, 2.580 alumnos, pero esto quedó circunscrito a ese pasillo, que es el pasillo del edificio San José. Por lo tanto, toda la básica y todos los otros colegios de los otros cursos siguieron clases normales y se enteraron un poco de esto, salvo después por las noticias, que eso fue muy bueno. Ahora, ayer hubo una jornada de reflexión con los docentes y de contención, porque esto, si bien es cierto, hay golpes y situaciones así, también hay una afección socioemocional que es importante tomarla. Entonces trabajamos con ellos, trabajamos con el centro, o sea, trabajaron ellos con el centro de padres y recibimos varias visitas ayer regionales en pos de apoyo. Y los pasos posteriores, o sea, los pasos que siguen ahora son justo el foco formativo que tiene el colegio, es volver a trabajar con los estudiantes, poner la situación sobre la mesa, poder reflexionar con ellos, pero también detectar aquellos focos, y ahí es mucho acompañamiento, mucho estar cerca de ellos en los recreos, en las clases, mucha observación de clases también para poder ir mirando signos, y empezar a trabajar justamente con ellos toda la parte más bien socioemocional. Hoy hay una crisis, y una de las cosas que yo decía ayer también en otro punto de prensa, hay una crisis puntual, valórica, un puntual no quiero bajar el perfil, quiero decir que está una crisis muy grande, valórica, y una soledad muy grande de los adolescentes y de los jóvenes. Y eso hay que tomarlo, y el colegio es parte de lo que tiene que hacer fuertemente. Así que en eso estamos hoy día. Hoy día los niños volvieron a clase, están en una jornada de reflexión con sus profesores durante la mañana. Con los padres ya se formó junto con el centro padre, una mesa de trabajo,
y bueno, y vamos a empezar a funcionar fuertemente de restablecer aquellos puntos que pudiesen haber estado ciegos, que nos llevó a esto, o realmente fue algo puntual, como es lo que se sospecha que sucedió ese día martes. Ahí, Luz María, bueno, una apoderada entregó una declaración en un medio de comunicación, no sé si calificarlo como que le baja el perfil, pero ella califica esta situación como una riña a la antigua, porque se utilizaron solo golpes, porque fue una pelea masiva, además porque fue entre estudiantes de cuarto medio, donde están quizá, o uno podría entender a veces que siempre cuando los estudiantes están como en cuarto medio hay quizás como otra sensación también en el ambiente de que ya están próximos a dejar también la educación media. ¿Cómo se toma también una declaración de decir, bueno, pero es que no era para tanto porque a lo mejor acá no hubo armas, en el fondo cortopunzantes, no hubo un arma, sino que en el fondo fue una riña de puños, como había mencionado ella? Yo creo que lamentablemente esa normalización de la violencia que no está sucediendo en los colegios, recuerda que los colegios es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, es lo que nos tiene así. Yo creo que no se puede hablar de solamente una riña de puños o algo que es habitual, porque la violencia no debería ser habitual, menos en un lugar escolar. Y que sean de cuarto medio, con mayor responsabilidad hay que tomarlo, porque son los niños que necesariamente tienen mayor conciencia y deberían mayor criterio en ese sentido. Entonces, creo que normalizar así, ya están en cuarto medio, ya se quieren ir, hay que dejarlo, no sé, las tradicionales años guerras de agua o cosas así, creo que justamente no hacerlos responsables de lo que ya son, que están a puertas de ser adultos, a puertas de tener que ser responsables de que las decisiones que ellos tomen tienen consecuencias. Entonces, creo que, bueno, que puedo entender desde el lado de mamá, pero creo que hay que poner las cosas en su lugar. Y ahí, desde esa perspectiva, y considero no precisamente que los involucrados están en cuarto medio y obviamente ya están quizás ya en otra situación también desde el punto de vista de que en pocos meses ya van a egresar, ¿las sanciones son las mismas que si estuvieran en otro curso a las que ellos se arriesgan? Hoy día entiendo que están todavía en un proceso de revisión también, pero ¿las sanciones son iguales al estar en cuarto medio que si estuvieran en otro curso a las que se arriesgan? Sí, el reglamento es uno. El reglamento es uno para todo el colegio. Y hoy día, así tal como tú lo dices, estamos en el proceso de levantar evidencia y de trabajar justamente con los padres, con los niños, con los que observaron, con los profesores. Y sí, son las mismas. El reglamento de convivencia escolar es para todos los cursos igual y tiene una categorización, lo podríamos decir así, justamente con el criterio de la conciencia que tiene que tener quien comete el error o quien toma la mala decisión, podríamos decirlo así. Entonces, sí, tiene las mismas consecuencias de cualquier curso. Luz María, en ese aspecto, usted menciona que hay una crisis valórica. El Colegio de Profesores también apunta que hoy día cualquier tipo de plan no está abordando el fondo, que es justamente la carga socioemocional que están en las comunidades escolares. Hoy día ustedes ven que hay una autocrítica por parte de los padres, por ejemplo, de los tutores de los jóvenes, de los niños, porque efectivamente dentro de esta crisis hay muchos grupos familiares que están entregando o están esperando desde las comunidades escolares que se encarguen de varios temas que, por lo menos, no sé, hace 30 años, 40 años, estaban resueltos desde los hogares. Y no lo quiero circunscribir a una familia típica, papá, mamá, sino que familias en donde había un adulto responsable. ¿Ustedes sienten que hoy día las comunidades escolares están asumiendo responsabilidades que no son capaces de asumir? ¿Y cuál es, en el fondo, la autocrítica que están haciendo las familias? ¿Hay autocrítica? Yo hablo puntualmente de lo que vimos ayer con el Centro de Padres del Liceo de la Asunción. Hay autocrítica, hay una mirada también de tener que trabajar fuertemente esta situación en comunidad, de tener que alinearse frente a eso. Pero también tenemos un grupo de apoderados que bueno, tú mismo lo dijiste, o sea, hoy la vida está muy difícil en cuanto económicamente, ya son los dos padres que tienen que salir a trabajar, hay menos redes de apoyo, entonces los niños están solos. Se acabaron las conversas en la mesa, se acabaron necesariamente la formación valórica que debe
y viene de la casa. Como colegios vamos a colaborar y vamos a estar ahí, pero no podemos asumir todo. Yo diría sí, yo creo que hemos tenido que empezar a asumir muchas cosas, de las cuales varios hemos sido exitosos, pero son solamente, el colegio es para que los niños aprendan. Entonces ahí tenemos algunas dificultades, y una dificultad es grande, porque yo te diría que lo más difícil es que el apoderado pueda estar junto al colegio trabajando alineado. Y bueno, pero tenemos un grupo enorme en ese liceo del cual me siento muy orgullosa, porque realmente además del actuar del equipo, que fue fantástico, cómo se puso a disposición el centro padre, los apoderados, ha sido muy, muy potente. Y creemos que en las mesas de trabajo que estamos haciendo hoy día, ayer se hizo una mesa de trabajo con ellos, planificando lo que va más adelante, detectando a lo mejor focos de cursos donde podemos vislumbrar que pueden haber algún tipo de dificultad o algún tipo de mucha soledad. Se hizo muy rápido ayer y esperamos que vaya dando frutos ahora. Ahí, Luz María, bueno, en la jornada de ayer hubo ahí también una instancia de reflexión con los docentes y en este caso, claro, lo que también llamó la atención es la cantidad de personal del recinto que también terminó con lesiones, que si bien fueron menores, pero de todas formas recibieron lesiones. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer? ¿Cómo está también el cuerpo docente? Y en base a esto también, no sé si va a haber una revisión de protocolo, algo que haya fallado para que en el fondo también ellos terminaran afectados en el intento también de parar esta pelea. Bueno, ayer justamente la jornada tenía esos dos focos. Primero era contención, para realmente saber como comunidad cómo estaban los docentes y poder escucharlos también, porque quienes están en esos pasillos, en esas salas, en todo eso, son ellos. Entonces son capaces de detectar mucho más cosas. Entonces hay varias información ahí que recogimos. El cuerpo docente está, yo diría que muy orgulloso del proceso que hicieron para contener, porque se dieron cuenta que lograron contener y mantener tranquilos todo el resto del colegio, del 0 medio hacia abajo, muy también afectados porque, bueno, habían tenido el día anterior un día maravilloso, el Día del Alumno, entonces era como pasar no sé, pues de la gran euforia y alegría y comunidad cálida a algo tan fuerte, muy profesionalmente puesto en sus trabajos. Revisamos varios protocolos, se revisó varias cosas como los planes que se están haciendo, algunos planes individuales de algunos niños, pero también planes dentro de cada una de las salas. Los profesores jefes junto a sus profesores de asignaturas trabajaron en eso. Se determinaron varios pasos para el día de hoy y para los días venideros. Nosotros tenemos un programa socioemocional muy fuerte, el cual tiene una asignatura, si uno pudiese ponerlo así, que es una hora donde se trabaja justamente con este trabajo más bien por la paz y la resolución de los conflictos y en cierto modo el manejo socioemocional propio y hacia los otros. Y ahí tenemos una crisis social importante. Yo creo que, al menos como tú decías, hace 30 años atrás, ¿quién te enseñaba o quién te mostraba cómo resolver los conflictos, cómo conversar con tu compañero, quién te acogía y te abrazaba cuando tenías un problema? Era tu familia. Y ahí es lo que digo yo, hoy día están solos. Entonces, y lo que más tienen, y sin ninguna crítica a los medios, son estos aparatitos que le muestran un montón de cosas de cómo resolver que son bastante inadecuadas y sus criterios todavía no están bien formados, aunque creamos que son grandes y que sí lo son. Hay cosas que lo que ellos van viendo no es lo que realmente es la mejor forma de resolver. Y ahí también hay que ver la sociedad. Yo ayer venía muy tarde desde el colegio y claro, tú ves cómo manejamos, cómo te tocan la bocina, cómo te insultan. Y los adolescentes y los niños y toda la juventud aprende de lo que ve, no de los lindos discursos. Y ahí también hay un gran desafío, y hablamos con los profesores de cómo acompañar a las familias para lograr esa coherencia. Luz María, ¿qué se va a venir para la red de colegios del Arzobispado en el sentido de que es difícil uno se puede fijar ciertos protocolos, pero estandarizar
las formas de actuar es difícil, porque a veces hay comunidades como el Liceo de la Asunción que son bien grandes, otros colegios que son más chiquititos, depende también cómo se lleve esa comunidad escolar, la idiosincrasia que tenga. Me imagino que no es tan fácil poder hacer una estandarización de cómo actuar frente a esta situación, pero que también a ustedes como red de colegios les deja algunas lecciones y algunos lineamientos troncales que seguramente van a implementar en las siguientes semanas o en lo que queda de este 2026 ya. Sí, de todas maneras, mira, como red nosotros tenemos comunidades de aprendizaje, que llamamos, y donde juntamos a cada uno de los símiles de cargo. Entonces tenemos una comunidad de rectores, de convivencia escolar, y muchas, o sea, desde ya fuertemente hace 2 años, estamos trabajando de que cada situación que nos va pasando en los colegios se analizan estos datos, se analiza el proceder, se analizan los protocolos, y después se dan orientaciones, y cada colegio, acompañados por la oficina central, van contextualizando eso a su contexto. La mejora escolar y el trabajo formativo de cada colegio es contextual, es en su idiosincrasia, en su tipo de familia, en su tipo de estudiante, en la localidad donde están. Y en eso estamos trabajando fuertemente, pero sí hay orientaciones, como dices tú, y claro que esto es un dolor muy grande y muy lamentable para la red, pero también una gran oportunidad de necesariamente poder ir mejorando cada vez más. Y Luz María, para los cuartos medios, ¿qué se viene también? Porque ellos hoy día no retoman sus actividades. Me imagino que habrá un plan específico también para trabajar con ellos, luego lo sucedió el día martes. Sí, este colegio, el Liceo de la Asunción, tiene 4 cuartos medios. Son hartos. Sí, son hartos. De los 4 cuartos medios, estudiantes que participaron solo son de 3. Tenemos un cuarto medio que no estuvo en esa rencilla. Entonces se está haciendo un trabajo bien contextualizado a cada una de esas salas y a cada uno, porque eso sí lo logramos hacer, a cada uno de los grupos que están integrados en las salas. Así que ahí hay un trabajo bien acucioso, se va evaluando en cierto modo, hemos entrevistado estuvimos con los apoderados ayer de cuarto medio, también un grupo apoderado, entonces se va levantando porque esto es en comunidad, o sea, no es que nosotros determinemos lo que vamos a determinar muchas cosas que hacer, pero se trabaja en conjunto con los padres. Así que ese es el plan en este minuto. Hoy día retoma todo el resto del colegio, que también hay que contenerlo, porque lamentablemente vieron su colegio en todos los medios de comunicación, con distintos titulares bien confusos para ellos. Entonces hay que como contextualizarlos a todos los niños en la edad que corresponde, digamos. Y bueno, y después va a ingresar cuarto medio a clases y va a seguir el proceso de investigación que tiene más o menos alrededor de unos 15 días hábiles, dura esto. Así que en eso estamos trabajando. Luz María Acle, directora ejecutiva de la red de colegio del Arzobispado de Concepción, red a la que pertenece el Liceo La Asunción de Talcahuano, donde ocurrió una lamentable riña el día martes, donde hubo 17 estudiantes involucrados, más de 6 docentes también con algún tipo de lesiones, y que por supuesto esto elevó las alertas con respecto a la convivencia escolar, contándonos un poco también cómo ha sido la situación estos días siguientes y los planes también que tienen para poder también apoyar a la comunidad. Muchas gracias, Luz María, por estar junto a nosotros. Gracias, Luz María. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Igualmente para ustedes. Gracias. Bueno, se viene un trabajo bien importante, qué positivo, que ojalá todos los estamentos, las comunidades escolares, no solamente son los alumnos y los profesores, sino que también un sinfín de otros actores que hoy día ojalá se pueda ir avanzando justamente en la profundización de estos temas y no se quede solamente en el hecho de la riña, sino que también en ir mejorando cómo se mejoran estos ambientes escolares. Y a no normalizar, de verdad preocupante la normalizar. declaración que en el fondo decía, bueno, pero esto fue una pelea como a la antigua. Sí. La verdad es que menos, acá hubo muchas personas también que tuvieron lesiones, entonces no hay que minimizar lo ocurrido también solo porque no hubo quizás un arma Claro. más que ocasionara más daño. Es que el tema de las armas ya es absolutamente grave, no puede ocurrir, pero efectivamente el que haya una pelea masiva dentro de un patio de un colegio tampoco es una situación que ocurra todos los días, así que bueno, esperemos ahí que vayan solucionando y avanzando en el trabajo. Así es.